Estados Unidos es el país más rico del mundo. De las 10 mejores universidades de medicina, 6 están en Estados Unidos. Es el país con más premios Nobel, tiene 375, más del doble que el segundo lugar. Nada más, en medicina, Estados Unidos ha obtenido 94 premios Nobel. La industria farmacéutica estadounidense representa el 33% de las ganancias de esta industria a nivel mundial. Es el país que más gasta en salud per cápita. Es el país que más invierte en investigación y desarrollo, más que Japón, Alemania, Reino Unido, Israel, juntos. De los 100 mejores hospitales del mundo, 20 están en Estados Unidos. Tiene la mejor tecnología, los tratamientos más avanzados, los mejores doctores. Y es el primer lugar de contagios y muertes por coronavirus en todo el planeta. Quizás se deba a que Estados Unidos también tiene este presidente. And we have it totally under control. It's one person coming in from China. We have very little problem in this country at this moment, 5. And those people are all recuperating successfully. Looks like by April, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. When you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to 0, it's going to disappear. One day, it's like a miracle, it will disappear. They're going to have vaccines, I think, relatively soon. The White House. No, I'm not concerned at all. No, I'm not. We've done a great job. But when you look at the kind of numbers that you're seeing coming out of other countries, it's pretty amazing. But this came up, it came up so suddenly. Look, he was surprised, we were all surprised. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. Ultimately, the goal is to ease the guidelines and open things up to very large sections of our country, as I hope we can do this by Easter. We see light at the end of the tunnel, but we're going to be very proud of the job we did to keep the death down to an absolute minimum. We have done a job the likes of which nobody's ever done. We did the right thing, and our timing was very good. But we would have had millions of deaths instead of, it looks like we'll be at about a 60,000. We could end up at 50 to 60. Okay, it's horrible. If we didn't do what we did, we would have had, I think, 1 million people. Yeah, we've lost a lot of people. We're probably heading to 60,000, 70,000. Hopefully we're going to come in below that 100,000 lives lost. Look, we have so much testing. I don't think you need that kind of testing or that much testing. We have more cases than anybody in the world. Why? Because we do more testing. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. We have a very low mortality rate, just about the best in the world. I think it's very important to note what we've done. We've saved literally hundreds of thousands of lives. Still, we've done a great job, get no credit for it, and I don't want the credit. El presidente de Estados Unidos tuvo muchos avisos para prepararse y no hizo caso. En el reporte anual que el director nacional de inteligencia presentó al Senado el 29 de enero de 2019, expresó que Estados Unidos permanecerá vulnerable a la próxima pandemia de gripe o brote a larga escala de una enfermedad contagiosa que podría llevar a tasas de muerte y discapacidad masivas, afectar severamente la economía mundial. No se preparó al país, no se compraron equipos, no aumentó la vigilancia. El 3 de enero del 2020, ya con el brote iniciado en Wuhan, el director del Centro para el Control de Enfermedades de China llamó por teléfono directamente a su homólogo en Estados Unidos para alertarlo sobre la pandemia, según lo reveló el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar. 19 días después, Trump decía que todo estaba bajo control. We have it totally under control. It's one person
coming in from China. El 28 de enero de 2020, el asesor especial de la Casa Blanca, Peter Navarro, escribió un memorándum urgente que señalaba: la falta de protección inmune o de una cura existente o vacuna podría dejar a los americanos indefensos en el caso de que un brote estallara en Estados Unidos. Esta falta de protección eleva el riesgo de que el coronavirus se convierta en una pandemia en todo el sentido de la palabra, poniendo en riesgo la vida de millones de americanos. 2 días después, Trump decía que el problema era pequeñito. We think we have it very well under control. We have very little problem in this country at this moment, 5, and those people are all recuperating successfully. El 29 de enero, Michael Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, declaró en conferencia de prensa: el mundo entero debe estar en alerta ahora. Al día siguiente, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró que ya había una emergencia de salud pública de carácter internacional. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. We have it under control. It's going to be just fine. Para inicios de febrero, la mayor parte de los reportes de inteligencia diarios de la CIA y del director de inteligencia nacional hablaban sobre el COVID, según lo divulgó el Washington Post. El 23 de febrero se envió un segundo memorándum adjudicado al asesor especial de la Casa Blanca, Peter Navarro, en el que se advertía: la epidemia podría infectar hasta 100 millones de ciudadanos y provocar la pérdida de hasta 2 millones de vidas. 3 semanas después, el 16 de marzo, el presidente Trump dijo que el problema los había tomado por sorpresa. This came up, we came up so suddenly. Look, he was surprised, we were all surprised. Por sorpresa. El virus fue descubierto a finales de diciembre en Wuhan, China. Estados Unidos empezó sus restricciones de viaje desde China 40 días después. En ese lapso, habían llegado de China casi 400,000 viajeros a los Estados Unidos en 1,300 vuelos directos. Pero el problema ni siquiera estaba ahí. Estaba en los vuelos que seguían llegando de Europa y que siguieron llegando por otros 40 días más. China estaba cerrado, Europa estaba al mínimo, pero Estados Unidos seguía abierto. Este es un video que muestra, en un momento del tiempo, los vuelos en Europa y en Estados Unidos. Nueva York, símbolo de la pandemia americana, recibió la mayor parte de sus contagios no de gente que había estado en China, sino en Europa. El rápido crecimiento de los casos y las muertes no puede explicarse sin mencionar las acciones tardías de algunos gobernadores clave que al inicio tampoco entendieron la gravedad pese a todas las advertencias. Y uno de ellos es el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Cuomo se ha convertido en un referente del Partido Demócrata en la pandemia, enfrentándose públicamente con el presidente Trump. Sin embargo, su decisión de cerrar las escuelas públicas, a las que asisten más de 1 millón de estudiantes, fue muy tardía. Y sucedió después de muchas presiones del sindicato de maestros, de funcionarios de la ciudad y de más de 30 expertos en enfermedades infecciosas que firmaron una carta pidiendo que se tomara esta medida. Las clases se cancelaron finalmente el 16 de marzo, pero las escuelas permanecieron abiertas hasta el 18. Al día siguiente, el 19 de marzo, Nueva York casi duplicó el número de contagios y se colocó en el primer lugar del país. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se rehusó a cerrar las playas durante semanas. Esto no solo aumentó los contagios en su estado, sino que los distribuyó por todo el país a través de los Spring Breakers, que aprovecharon que podían seguir vacacionando en Florida.
Este video sigue, a través de datos públicos, la localización de usuarios en una playa y cómo viajan, después de Spring Break, a todo Estados Unidos. En Florida no se decretó una orden para que la gente se quedara en casa sino hasta el 30 de marzo. El 13 de abril, cuando Estados Unidos ya tenía 30,000 muertos y 600,000 casos, 7 gobernadores republicanos no habían emitido todavía órdenes para quedarse en casa. Arkansas, Iowa, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Utah. Donald Trump ignoró las advertencias, minimizó el virus, no hizo las suficientes pruebas en contra de las recomendaciones de los especialistas y la pandemia golpeó a Estados Unidos como a ningún otro país. No, I don't take responsibility at all. De hecho, para Trump, los culpables son China y la Organización Mundial de la Salud. En esta narrativa de propaganda, el primer paso fue dejar de llamarlo coronavirus y llamarlo el virus chino. We continue our relentless effort to defeat the Chinese virus. A war against the Chinese virus. It comes from China. That's why. Por la pandemia, Trump acusa a China de haber escondido información que hubiera permitido salvar vidas. Un señalamiento que no puede desdeñarse, pues incluso la Unión Europea ha respaldado esa sospecha. This should have never happened. This came from China. It should have been stopped in China before it got out to the world. Y viene a escalar su viejo pleito con China, que partió de asuntos económicos antes de que existiera el virus. La disputa con China conduce a una guerra fría entre las dos potencias. La pandemia es un nuevo elemento en el juego geopolítico. Y Estados Unidos está dejando algunas de sus posiciones clave. Eso tiene que ver con el otro responsable, según Trump, de la explosión del coronavirus: la Organización Mundial de la Salud. WHO's guidance had failed to control their borders at a very crucial phase, quickly unleashing the contagion around the world. That was a horrible, tragic mistake, or perhaps they knew. I think they've done a very sad job in the last period of time. Después de estas acusaciones, Trump sacó a su país de la Organización Mundial de la Salud, cancelando su financiamiento. Si bien los países han acordado que se necesita hacer una revisión a fondo de la organización e investigar el manejo del virus por parte de China, todos coinciden en que hoy la prioridad es fortalecer al organismo para enfrentar la pandemia. La decisión de Trump provocó de inmediato la respuesta de mandatarios en el resto del mundo. Alemania, Francia, Canadá, respaldando a la OMS. ¿Qué hizo China? Redoblar su financiamiento a la organización y empezar a ocupar el lugar de Estados Unidos. China will provide $2 billion over 2 years to help with COVID-19 response. El 4 de mayo, 40 países y financiadores se reunieron en una conferencia virtual donde acordaron invertir más de $8,000 millones para encontrar una vacuna y un tratamiento contra la enfermedad. Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Arabia Saudita, muchos otros acordaron compartir los conocimientos y también los descubrimientos que cada uno desarrollara a fin de alcanzar una solución global más rápido. Estados Unidos decidió no participar. Donald Trump dice que por haberle tocado enfrentar a la pandemia, él es un presidente de guerra. I look at it, I view it as in a sense, a wartime president. I mean, that's what we're fighting. Pues para estar en guerra, es un presidente que se está quedando sin aliados. Y ya sabemos cómo terminan las guerras para los que se quedan sin aliados. La guerra que parece estar librando el presidente de Estados Unidos es realmente contra la ciencia. I think we're going to have a vaccine by the end of the year. That entire process will take at least a year and a half. So when we hear talk about a vaccine is going to be ready in a couple of months, it won't be ready for being deployed. It's going to take a while. This is going to go away without a vaccine. That it's not going to be over to the point of our being able to not do any mitigation until we have
a scientifically sound, safe, and effective vaccine. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. It's an extraordinarily efficient virus in transmitting from one person to another. Those kind of viruses don't just disappear. We're opening up this incredible country because we have to do that. I'd love to have it open by Easter. The virus is the clock, Trevor. So people say, may arbitrarily, well, in 2 weeks, we're going to be okay. It depends on the kinetics of the outbreak. So I said to my people, slow the testing down, please. In fact, we will be doing more testing. Las declaraciones de Trump en contra de la ciencia han puesto a la población en peligro. Then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. Al día siguiente, los Centros para el Control de las Enfermedades publicaron un mensaje pidiendo a la población leer las etiquetas de los desinfectantes, no mezclarlos y mantenerlos lejos del alcance de los niños. Aunque posteriormente el presidente aseguró que el comentario había sido sarcástico, los CDC ya reportaban un aumento de 20% en las llamadas a los centros de envenenamiento por cuestiones relacionadas con productos de limpieza y desinfectantes. I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. La FDA, Autoridad de Regulación Sanitaria, publicó reportes señalando que no sirve para tratar COVID y que puede tener efectos secundarios. La OMS suspendió sus ensayos clínicos con hidroxicloroquina por lo mismo. So what do I know? I'm not a doctor. I'm not a doctor, but I have common sense. Y algo tiene Trump contra los cubrebocas. This is voluntary. I don't think I'm going to be doing it. El mal ejemplo impacta. Because in this area, why would you take it? Pues sí, nos había contado mi papá de sus mismas palabras que no le dieron el permiso de ponerse la mascarilla porque iba a asustarle a los clientes. Michelle y sus hermanos, hijos de don Antelmo Cándido García, cuentan que su papá murió de COVID porque su jefe en el restaurante que trabajaba como cocinero en Los Ángeles no le dejó ponerse la mascarilla. Estuvo 2 meses internado, requirió oxígeno, hasta un respirador, y perdió la batalla. Y sí es algo estresante, más siendo una mamá de un niño de 2 años y saber que no puedes hablar con tu papá por video, no puedes hablar con él por teléfono para preguntarle cómo está, qué siente. La familia inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos de la cremación y rendir un homenaje a su padre en Estados Unidos y en México. Estos son zapatos que él usó para ir a bailar. Le gustaba bailar mucho. Le gustaba bailar cumbia sonidera. Y lo llamaron a él el Palomo, porque le gusta vestir de blanco, y cuando consiguió estos zapatos siempre lo usaba para ir a bailar. Se ha dicho mucho que esta pandemia no distingue razas ni condiciones económicas. Los datos empiezan a poner en duda esa frase. En realidad, en Estados Unidos la han pagado mucho más caro los latinos y los afroamericanos. Los latinos representan el 18% de la población de Estados Unidos, pero concentran el 34% de los casos detectados de coronavirus en el país. Los afroamericanos representan el 13% de la población de Estados Unidos, sin embargo concentran el 27% de los casos y el 22% de las muertes. Estas proporciones se acentúan en algunos estados donde la disparidad es todavía mayor. Los latinos son el 14% de la población en Utah, pero son el 40% de los contagios. Son el 13% de los habitantes de Oregon, pero representan el 38% de los casos. Son el 20% de Nueva Jersey, pero el 30% de los contagios. Son el 13% del estado de Washington, pero son de latinos el 44% de los contagios. Hay muchas también teorías para explicarlo. Una de ellas es que en general hay tasas más altas de obesidad, diabetes, hipertensión,
sedentarismo, que son factores de riesgo para que se complique la enfermedad por coronavirus. Y también porque en general es gente que vive en condiciones de hacinamiento, que tiene más riesgo de vivir en condiciones de hacinamiento, o es gente que tiene que salir a chambear, ¿no? Entonces, si tienes el lujo de quedarte en casa a trabajar, pues tienes menos riesgo de adquirir el virus en la comunidad, pero si tienes que salir a trabajar, entonces tienes más riesgo de entrar en contacto con personas que te pueden transmitir el virus. El escenario podría ser aún peor, ya que falta mucha información para completar el mapa. Y eso es solo el golpe en salud. En el golpe económico, los hispanos son el grupo más afectado por la crisis del coronavirus. Según un reporte del Pew Research Center, 61% de los hispanos dijeron que ellos o alguna persona de su casa había perdido su trabajo o se le habían reducido los ingresos, en comparación con solo 38% de los blancos. Una encuesta de Ipsos y el Washington Post revela que los migrantes hispanos son el grupo con mayor tasa de despidos en el país. 1 de cada 3 migrantes hispanos declara haber perdido o visto suspendido su empleo. Con eso del coronavirus, o sea, pues el trabajo completamente se anuló porque se acabaron los, tú sabes, los parties, las bodas, los cumpleaños y todo eso, o sea, prohibido celebrar todo eso por la aglomeración de la gente, que no se expandiera el virus. Desde que decretaron el estado de emergencia en California y cerraron restaurantes, bares y salas de actuación, Luis Valdivia ha perdido su único ingreso, como mariachi, una profesión que lleva ejerciendo desde los 12 años y que comenzó en su natal Jalisco. Emigró a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad y lleva casi 25 viviendo en un edificio de apartamentos situado en el barrio latino de Boyle Heights, a unos 200 metros de la Plaza Mariachi, el lugar al que históricamente estos músicos salen a diario a buscar trabajo. Con la pandemia, la plaza está vacía, los mariachis callados y encima, Luis está preocupado por no poder pagar la renta. La pandemia ha dado un vuelco a su vida. De una etapa de estabilidad económica ha pasado a verse al borde de la calle. Los biles de las tarjetas de crédito, de muchas cosas, pues eso se tiene que seguir pagando. Valdivia y otros inquilinos del barrio encabezan un movimiento para exigir al gobierno estatal que perdone la deuda por alquiler contraída durante la pandemia. Queremos que el gobierno, así como perdonó los préstamos a las corporaciones, nos perdone la renta por 3 meses. A todos los inquilinos de Los Ángeles, no nomás los inquilinos de este edificio. Después de mucha insistencia del presidente Trump para que reabriera la economía, hoy todo Estados Unidos atraviesa un tropezado proceso que ha provocado un repunte descontrolado del virus y ha significado que muchos lugares vuelvan a cerrar. Cosa de 5 millones de contagios, más de 150,000 personas fallecidas. ¿Y Trump? Trump continúa afirmando que nada pudo haberse hecho mejor.